El tema de hoy es la expropiación petrolera. La expropiación petrolera es cuando el Estado mexicano se hace cargo de toda la industria petrolera que existía en este país. México, cuando se empieza a descubrir el petróleo y que México lo tiene y que es útil y caro el petróleo a principios de siglo, no tiene la tecnología para explotarlo, para descubrirlo y después para procesarlo. Entonces, pues le da concesiones a los extranjeros, especialmente a los americanos, ingleses y holandeses. Vienen ellos, explotan el petróleo, luego viene la Constitución de 1917, donde les dice que ya no son dueños de esas concesiones y empiezan problemas para México. Sigue exportándose el petróleo, sigue produciéndose, algo se consume en el país y llega el sexenio de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, con ese ímpetu nacionalista, socialista que tenía, empieza a ver cómo esta riqueza petrolera pues no le queda mucho al país. Claro, por supuesto que cobra impuestos, por supuesto que se cobra por el petróleo y la extracción. Y había una circunstancia muy importante. En todo el manejo del petróleo, desde la perforación, la extracción, la distribución y la exportación y todo lo que pasaba en esos momentos, todos los cargos importantes de directivos, administrativos y técnicos eran extranjeros. La mano de obra mexicana era exclusivamente de obreros, cargadores, gente que movía ciertas cosas, pero las máquinas no existían. Entonces Lázaro Cárdenas lo que inicia es la creación del Instituto Politécnico Nacional para empezar ahí a generar a los especialistas en este tipo de industria petrolera. Después crea como una empresa mexicana y crea Pemex, pero Pemex, Petróleos Mexicanos, no tiene ni un solo pozo, no tiene nada, la crea así prácticamente de papel y por ahí del 34, 35 y empieza a ver, pero Pemex no tiene la capacidad ni técnica ni financiera ni nada para explotar ningún pozo. La producción, los yacimientos empiezan a ir en declive, empiezan a verse que hay una producción de 47,000 barriles nada más al día y pues prácticamente la mayoría era para exportación. Quiso apretar un poco a las petroleras para generar mayores impuestos, mejores ganancias para el gobierno y las llama imperialistas, las empieza a llenar de insultos que son parte de colonialistas. Las empresas empiezan a desconfiar mucho del presidente Lázaro Cárdenas. Se crea el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el CTPRM, que hoy está a cargo de Carlos Romero de Champs, en 1935, y para el 36 se empiezan ya a amenazar con una huelga. Empiezan a decir, todos los trabajadores petroleros mexicanos nos vamos a ir a huelga hasta que nos mejoren las condiciones. El gobierno mexicano, en lugar de entrar como mediador, entra al lado de los obreros y esto radicaliza a las empresas de una manera muy importante. Se van a huelga en mayo de 1937, el gobierno apoya la huelga, las empresas eran empresas de millonarios, bastante soberbias, que pensaban que tenían todo el control y se meten a un arbitraje, empiezan este tipo de litigios. El prestigio del gobierno y de las petroleras está en juego, pues el orgullo de ambos no quiere ceder ninguno. Y empiezan a verse todas las alternativas que había. Lázaro Cárdenas podría haber pactado, pudieron haber intervenido de alguna manera, pero de manera sorprendente y sin avisarle prácticamente a nadie, el 18 de marzo de 1938, en la mañana, por radio, utilizando por primera vez un mecanismo de comunicación masivo, el presidente Lázaro Cárdenas anuncia que se expropia la industria petrolera, es decir, todos los aparatos, todos los pozos, todo lo que hay petrolero de otras naciones, dueño de otras empresas, pasa a poder del Estado mexicano y se le entrega a Pemex. De esta manera, pues agarra fuera de lugar totalmente a las empresas. Los gobiernos protestan de una manera muy severa, el americano y el inglés sobre todo empiezan
a presionar a Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas ve perfectamente lo que pasa en Europa, hay una división, hay una serie de problemas que posteriormente llevaron a la Segunda Guerra Mundial, y en este proceso Lázaro Cárdenas empieza a portarse muy soberbio, muy fuerte, tanto con los americanos como con los ingleses. ¿Qué hace el gobierno americano y el gobierno inglés? Bueno, empiezan a sacar sus inversiones, le boicotean las compras, le dicen, bueno, pues tu petróleo a ver quién te lo compra, le quitan a todos los técnicos especializados, entonces pues nadie podía operar bien todas estas máquinas porque no había esta capacitación de mexicanos. Entonces lo que hace Lázaro Cárdenas, en un amago muy interesante, es que firma un contrato de distribución petrolera con Adolfo Hitler. Entonces le manda, Hitler firma el abasto, no se llega a concretar en algún momento, pero Inglaterra y los Estados Unidos se dan cuenta de que pues, no pueden seguir apretando al gobierno mexicano si no lo quieren perder como aliado y que le vaya a proporcionar a las potencias del eje petróleo. Entonces, esto hace que tengan que bajar las manos, tranquilizarse y permitir la expropiación petrolera. Aún no se indemniza. México no tenía el dinero para pagar los bienes que le había expropiado a las industrias extranjeras. El pago se hará todavía años después, ya no le tocará a Lázaro Cárdenas. Y con esto contrata más personas, aumenta los salarios, pero aún Pemex todavía no produce. Entonces tenemos aquí un problema porque ya es propiedad del Estado mexicano, pero empieza a decrecer por mucho la producción. Y bueno, esto le va a causar a México el tener que administrar una empresa petrolera para la cual no está capacitado. Tardará muchos años en entrar en eso y será hasta unos 35 años después que México pueda aprovechar esta riqueza petrolera con el descubrimiento de grandes yacimientos y pueda México surtirse del petróleo. Pero hasta ese momento Pemex se convierte en una industria muchas veces deficitaria que no tenía la suficiente producción petrolera para exportarse. La guerra mundial, el contexto ayuda a que los reclamos de las empresas inglesas y americanas no tengan tanta fuerza. Entonces Lázaro Cárdenas apela a ese nacionalismo, a decir que el petróleo es de los mexicanos y crea ese mito de que la base de la nacionalidad mexicana es la producción petrolera, que hasta hace poco era intocable.